Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del entretenimiento y que, sinceramente, nos tiene a todos con la intriga. Hablamos de una de las parejas más queridas del espectáculo turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de ellos, y la noticia de su separación, cuando ocurrió, dejó a muchos con el corazón un poco roto. Pero hoy, vamos a explorar esa pregunta que muchos se hacen: ¿Kerem Bürsin aún ama a Hande Erçel tras su separación? Vamos a desglosar los rumores, las señales y lo que realmente podría estar pasando detrás de cámaras. Y antes de que se nos escape nada, si aún no lo han hecho, los invito a darle ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras historias y análisis. Bueno, empecemos por el principio. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de la exitosa serie Senkalkapm, y como suele suceder en estos casos, la química en pantalla se trasladó a la vida real. Se convirtieron en una de las parejas más seguidas, admiradas y, sí, también fotografiadas de Turquía. Sus fans los adoraban y cada aparición juntos, cada post en redes sociales, era motivo de celebración. Parecían el cuento de hadas moderno, exitosos, guapos, enamorados. Por eso, cuando anunciaron su separación, la noticia fue un jarro de agua fría para muchos. Y como en cualquier ruptura de pareja famosa, los rumores no tardaron en aparecer. Desde el momento de su separación, las especulaciones sobre las razones detrás de la ruptura han sido un torbellino. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables, otros de presiones mediáticas, e incluso hubo quienes sugirieron que sus agendas de trabajo tan apretadas terminaron pasándoles factura. Pero lo que realmente ha mantenido viva la llama de la especulación, y lo que nos trae aquí hoy, es la posibilidad de que el amor, o al menos los sentimientos profundos, aún existan. Y las pruebas, o al menos las pistas, parecen estar ahí si sabemos dónde buscar. Una de las primeras cosas que notamos es la forma en que ambos, y especialmente Kerem, han hablado el uno del otro después de la separación. Si bien han sido respetuosos y han evitado entrar en detalles íntimos, en varias entrevistas, Kerem ha tenido palabras de admiración y cariño hacia Hande. Ha hablado de ella como una persona increíble, talentosa y alguien a quien respeta profundamente. Y aunque esto puede ser interpretado como un simple reconocimiento a una expareja con la que tuvo una relación importante, para muchos fans, estas palabras van un paso más allá. Transmiten una calidez y una falta de resentimiento que no siempre se ve después de una ruptura, especialmente cuando hay cámaras de por medio. Además, hemos visto ciertas interacciones, sutiles para algunos, pero muy significativas para otros, en redes sociales. A veces un me gusta a una foto de Hande, un comentario positivo en alguna de sus publicaciones, o incluso la defensa mutua en línea ante ataques de haters. Estos gestos, aunque pequeños, pueden indicar que la conexión, la amistad, o incluso algo más profundo, sigue presente. No olvidemos que pasaron años juntos, compartiendo una experiencia vital intensa como fue el éxito de Senkalkapm. Es difícil borrar de la noche a la mañana una conexión tan fuerte. Y aquí es donde entra la parte más especulativa, pero no por ello menos interesante. Se ha rumoreado, y esto es importante recalcarlo, que la separación no fue por falta de amor, sino quizás por otras circunstancias. Algunas fuentes cercanas a la pareja, o que se dicen serlo, han insinuado que la presión de ser una pareja pública tan mediática, los constantes escrutinios, y las exigencias de sus carreras individuales, jugaron un papel crucial. A veces las circunstancias externas pueden obligar a tomar decisiones difíciles, incluso cuando los sentimientos están a flor de piel. Podría ser que Kerem y Hande aún se quieran, pero sintieron que necesitaban un tiempo o un espacio diferente para sus vidas. Pensemos en las entrevistas donde Kerem ha sido preguntado directamente sobre Hande. Suelen ser respuestas mesures, donde evita dar titulares sensacionalistas, pero si observan detenidamente su lenguaje corporal, su tono de voz, a menudo hay una cierta melancolía, o al menos una profunda admiración. Ha mencionado que Hande tiene un lugar especial en su corazón, y que siempre le deseará lo mejor. Estas frases, aunque diplomáticas, a menudo esconden capas de significado. El siempre te desearé lo mejor, puede ser simplemente una frase amable, pero cuando proviene de alguien que compartió una relación tan intensa, puede interpretarse como un deseo genuino de felicidad para alguien que todavía ocupa un espacio importante en tu vida, incluso si no estás juntos. Además, las redes sociales de Kerem a menudo muestran una faceta muy personal y reflexiva. Comparte sus pensamientos.
S sobre la vida, el amor, las relaciones. Y si bien no menciona directamente a Ande, se puede percibir una madurez y una apreciación por las conexiones humanas profundas. Esto refuerza la idea de que él es alguien que valora los lazos que crea, y es posible que la conexión con Ande sea una de esas que, aunque la dinámica de la relación haya cambiado, el sentimiento de afecto y aprecio perdure. Por otro lado, no podemos ignorar la discreción con la que Ande ha manejado la situación. Ella, más que Kerem, ha sido reservada en sus comentarios públicos sobre su vida privada. Sin embargo, en las pocas ocasiones en que se le ha preguntado, siempre ha mantenido un tono de respeto y cariño hacia Kerem, reconociendo la importancia de su relación pasada. Esta actitud, de no hablar mal ni de generar controversia, también puede ser una señal de que, a pesar de la separación, existe un lazo de respeto y cariño que va más allá de una simple relación de pareja que terminó. Ahora, la gran pregunta: ¿significa todo esto que Kerem Bürsin todavía ama a Hande Erçel? Es imposible afirmarlo con un 100% de certeza. El amor es un sentimiento complejo y las relaciones son multifacéticas. Pero basándonos en las declaraciones públicas, las interacciones en redes sociales, y la forma en que han manejado su separación de manera madura y respetuosa, hay fuertes indicios de que los sentimientos profundos de afecto, admiración y cariño mutuo siguen presentes. Podríamos estar ante un caso donde el amor ha evolucionado. Quizás ya no es el amor romántico apasionado de una pareja, sino un amor basado en el respeto, la amistad y el cariño duradero que se desarrolla después de haber compartido tanto. Es posible que Kerem y quizás Hande también aún sientan un profundo aprecio el uno por el otro, y que deseen sinceramente la felicidad del otro, incluso si esa felicidad no es juntos. Y es precisamente esa ausencia de rencor, esa admiración mutua, lo que alimenta la esperanza y la especulación de muchos fans. También es importante considerar el factor tiempo. Las rupturas son procesos. A veces se necesita tiempo para sanar, para reevaluar, y para entender la verdadera naturaleza de los sentimientos que aún perduran. Quizás la separación les ha permitido a ambos ganar perspectiva y darse cuenta de la importancia que tuvieron el uno para el otro, y de que ciertos sentimientos trascienden la etiqueta de pareja. En resumen, mientras que la confirmación oficial de aún se aman es algo que solo Kerem y Hande saben con certeza, las pistas que han dejado sugieren fuertemente que existe un afecto y un aprecio profundos que persisten tras su separación. Las palabras de Kerem, la discreción de Hande, las interacciones en redes sociales, y la forma madura en que han manejado su vida pública, todo apunta a que la historia entre ellos, aunque no sea la de una pareja romántica en este momento, sigue teniendo un capítulo de cariño y respeto mutuo. Y para muchos de sus seguidores, esa conexión, esa amistad profunda, es en sí misma una forma de amor que vale la pena celebrar. Y bueno, hasta aquí nuestro análisis de hoy. Hemos desgranado los posibles significados detrás de las acciones y palabras de Kerem Bürsin y Hande Erçel tras su separación. Como siempre, el mundo del espectáculo está lleno de matices, y lo que vemos desde fuera rara vez cuenta toda la historia. Pero es fascinante observar y tratar de entender estas conexiones humanas. Quisiera agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan encontrado tan intrigante y entretenido como yo lo encontré al investigarlo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Kerem aún ama a Hande? ¿Qué otras señales han notado ustedes? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus perspectivas siempre enriquecen nuestras discusiones. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos fans de Kerem y Hande, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.